El sol de la mañana apenas traspasaba las pesadas cortinas de la rosa dorada cuando Amelita Barasco abrió la puerta principal y se dirigió a su mesa favorita, situada en un rincón del salón. Aquí, entre las mesas vacías y las sillas volcadas, se sentía la verdadera dueña de su pequeño reino. El restaurante llevaba 7 años funcionando y todos los días empezaba igual, con una reunión matutina con Augusto, su mano derecha y subdirector. Amelita encendió las luces y se paseó por la sala, comprobando automáticamente que todo el mundo estaba sentado. La noche anterior había transcurrido con normalidad. Unos 50 clientes, sin incidentes. Los camareros Ricardo y María lo habían hecho bien. El cocinero Miguel no había entrado en su habitual frenesí por la calidad de la comida. No estaba mal para ser martes. Se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Luego sacó las carpetas de expedientes de su bolso. Había varios asuntos importantes que tratar hoy, desde problemas con los proveedores hasta la planificación del nuevo menú para la temporada de otoño. A sus 32 años, Amelita había aprendido a no posponer las cosas, sobre todo cuando se trataba de negocios. Augusto se presentó a las 8 en punto de la mañana con una carpeta y 2 tazas de café cargado. Aquel joven de 28 años, pelo siempre despeinado y ojos serios, llevaba 3 años trabajando en el restaurante y conocía el negocio tan bien como la propia anfitriona. Amelita apreciaba su puntualidad y su capacidad para resolver los problemas sin aspavientos. «Buenos días, su señora Barasco», dijo dejando el café sobre la mesa. «Me temo que tenemos un problema». «¿Qué tipo de problemas?». Amelita cogió la taza y se reclinó en la silla, dispuesta a escuchar otra ronda de malas noticias. Juan llamó hace media hora. Dice que el precio de las gambas ha subido un 30% en una semana. Los barcos pesqueros están parados por las tormentas, y lo que hay en el mercado lo compran los grandes restaurantes del centro. Amelita frunció el ceño, sorbiendo su café. Cada semana traía nuevos gastos, mientras que los beneficios seguían siendo los mismos. La competencia en Lima crecía cada mes. Nuevos establecimientos abrían, los antiguos bajaban sus precios. Los turistas se volvían cada vez más exigentes. «¿Qué sugieres?», preguntó hojeando los papeles. «Podríamos intentar trabajar con Carlos de Callao. Promete un 20% más barato, pero hay que comprobar la calidad. O podríamos retirar temporalmente las gambas del menú y dar más importancia al pescado». «No», dijo Amelita negando con la cabeza. «El ceviche de gambas es una de nuestras especialidades. Pide un lote de muestra a Carlos para mañana, pero si la calidad no es la adecuada, buscaremos otros proveedores». Augusto asintió y tomó nota en su cuaderno. Amelita sabía que no le gustaba correr riesgos, que prefería socios de confianza, pero a veces las circunstancias hacían necesario experimentar. «¿Y el nuevo menú?», continuó. Augusto sacó otra carpeta, más gruesa. Llevaban 2 semanas trabajando en la actualización de la carta, intentando encontrar un equilibrio entre la cocina tradicional peruana y las tendencias modernas. Los turistas querían lo exótico, los clientes locales preferían platos conocidos y los jóvenes buscaban algo original para las redes sociales. El chef Miguel insiste en el ceviche de mango y aguacate. Dice que a los turistas les encantará. También sugiere añadir quinoa a las ensaladas. Ahora está de moda. «Los turistas son buenos, pero los clientes locales nos dan de comer», le recuerda a Melita. «¿Cuánto cuesta una ración de ceviche de mango?». «Unos 5 soles más que una normal». «Los mangos no son baratos, sobre todo los de calidad». Amelita pensó un momento. 5 soles es casi un 20% más que un ceviche normal. Es mucho, pero si a los clientes les gusta el plato, es un riesgo. Probemos a introducirlo como plato del día los viernes y sábados. Veremos cuál es la reacción. ¿Y los platos principales? Miguel quiere añadir lomo saltado con setas portobello. Dice que los vegetarianos lo agradecerían. «Los vegetarianos no son nuestro público principal», dice Amelita. «Pero podemos probarlo. Solo tienes que pedirle que prepare primero unas cuantas raciones para degustarlas». Estuvieron sentados casi hora y media discutiendo cada plato, calculando el coste y el posible beneficio. A Amelita le encantaban esas mañanas, un tiempo en el que el restaurante le pertenecía solo a ella, en el que podía planificar y soñar sin el ajetreo del mediodía. A las 10:30 empezaron a llegar los cocineros. Primero llegó Miguel,
un hombre bajo y corpulento de 45 años que trabajaba en el restaurante desde su apertura. Le siguieron sus ayudantes, jóvenes de las afueras para los que trabajar en la Rosa Dorada era el primer paso en su carrera culinaria. La cocina cobra vida poco a poco. Se encendieron los fogones, se encendieron los frigoríficos y se sacaron de la despensa los alimentos para el turno de día. Los olores de las cebollas y las especias se mezclaban con el aroma del pan fresco, que traían todas las mañanas de la panadería de la manzana de al lado. Miguel, no te olvides de la degustación de los nuevos platos, le recordó a Melita mientras recorría la cocina. Y comprueba la calidad de los langostinos cuando lleguen de Carlos. Por supuesto, señora. ¿Y el postre de lúcuma del que hablamos la semana pasada? Lo dejaremos para otro momento. Vayamos primero al menú principal. A las 11 de la mañana empezaron a llegar los camareros. Ricardo era un tipo alto y delgado de unos 20 años que soñaba con ser actor, pero seguía ganándose la vida en el restaurante. María era una mujer de mediana edad con 2 hijos para la que trabajar de camarera era una forma de alimentar a su familia. Otros 2, Pablo y Lourdes, eran estudiantes que trabajaban por las tardes y los fines de semana. Amelita mantuvo una breve reunión. Habló de posibles cambios en el menú y nos recordó la importancia de un servicio de calidad. Cada visitante debe sentirse bienvenido. Cada pedido debe atenderse con rapidez y precisión. Hoy esperamos a un grupo de turistas de Brasil, dijo. El pedido para 17 personas a las 2 de la tarde. Ricardo, ¿hablas portugués? Un poco, señora. ¿Puedo explicarle el menú? Bien, María, ayúdale con la mesa grande. A las 12:30, el restaurante estaba listo para empezar el día. Las mesas estaban puestas con manteles nuevos, las sillas arregladas, las flores de los jarrones sustituidas por otras nuevas. Amelita repasó una vez más los pedidos del día, comprobó que toda la comida estuviera en la despensa, se aseguró de que la caja registradora funcionara correctamente. A mediodía en punto, llegaron los primeros clientes. Una pareja de ancianos del barrio que llevaba 3 años consecutivos viniendo todos los miércoles. Siempre pedían lo mismo: un arroz con pollo y un vaso de chichi morada. Los clientes habituales eran la columna vertebral del negocio, y Amelita conocía a muchos de ellos por su nombre. Don Eduardo, doña Carmen, ¿cómo están?, saludó al acercarse a su mesa. Todo bien, Amelita, sonrió el viejo. ¿Y cómo está su marido? Hacía mucho tiempo que no veíamos a Emiliano. Está trabajando. Gracias por preguntar. ¿El pedido de siempre? Sí, claro. Y dile a Miguel que su arroz es el mejor del barrio. Amelita sonrió y fue a la cocina a entregar el pedido. Momentos como este le recordaron por qué había abierto el restaurante. No solo para obtener beneficios, sino para crear un lugar donde la gente se sintiera como en casa. La hora de comer transcurrió con el bullicio habitual. Los turistas de Brasil acudieron ruidosos pero satisfechos. Pidieron casi todas las especialidades. Dejaron una buena propina y pidieron las tarjetas de visita del restaurante. Varios empresarios locales cenaban en una mesa aparte, discutiendo algún tipo de trato. Una pareja joven con un niño pide el menú infantil y agradece el zumo sin azúcar preparado especialmente para ellos. A las 3 el ajetreo se había calmado y Amelita pudo por fin sentarse a la mesa con una taza de café. Augusto había traído un informe con la recaudación del día. Nada mal para ser miércoles, sobre todo teniendo en cuenta el numeroso grupo de turistas. Las gambas de Carlos son de buena calidad, dice. Miguel dice que se puede trabajar, pero que hay que revisar bien cada lote. Eso está bien. Por ahora le seguiremos la corriente, pero seguiremos buscando alternativas. No se puede depender de un solo proveedor. Entendido. Además, el dueño del edificio llamó. Quiere reunirse la semana que viene para hablar de la renovación del contrato. Amelita frunció el ceño. Los contratos de alquiler siempre eran un quebradero de cabeza. Cada 2 años tenía que renegociar las condiciones, y cada vez el propietario intentaba subir el precio. Concierta una cita para el martes, y tráenos las declaraciones de la renta de los últimos 6 meses. Quizá podamos negociar un precio razonable. A las 4 de la tarde, Amelita decidió que era seguro irse a casa. El turno de tarde llegaba a las 5, así que tenía tiempo de llegar a casa y descansar antes de la cena. Se despidió del personal, comprobó una vez más la caja registradora y salió. El viaje de vuelta a casa duró 25 minutos en taxi por las concurridas calles de Lima. El centro de la ciudad iba quedando atrás,
dando paso a verdes barrios de clase media. Miraflores la recibió con amplias callejuelas, parques bien cuidados y una relativa tranquilidad tras el ajetreo de la parte comercial de la ciudad. Su casa, una pequeña estructura de 2 plantas, con tejado de tejas rojas, estaba al final de una calle tranquila, junto a casas similares. Aquí vivían sobre todo parejas de clase media, empleados de banca, profesores, pequeños empresarios. Un barrio tranquilo donde los vecinos se conocían de vista, pero no se metían en los asuntos de los demás. Amelita acababa de pagar al taxista y bajó del coche cuando oyó el fuerte ruido de un motor. Un gran camión se acercaba a la casa vecina, vacía desde hacía 3 meses. El letrero del lateral rezaba Mudanzas Lima, una de las empresas de transporte de la ciudad. Hombres corpulentos con monos azules empezaron a descargar muebles y cajas. Amelita se detuvo en su puerta, intrigada por lo que estaba ocurriendo. Los nuevos vecinos siempre eran un acontecimiento en su tranquilo barrio, sobre todo desde que los anteriores propietarios de la casa se habían trasladado a Arequipa a vivir con sus hijos. Una joven en vaqueros y camiseta blanca saltó de la cabina del camión. Incluso desde lejos era evidente que era guapa. Pelo largo y oscuro recogido en una coleta alta, figura esbelta, movimientos seguros. La chica dijo algo a los de la mudanza, indicando dónde poner las cosas. Comprobó los documentos en la tableta. Amelita admiró involuntariamente el orden de su nueva vecina. Era evidente que sabía lo que quería. Los muebles estaban ordenados según un plano claro. Las cajas estaban clasificadas por tamaño y color de las pegatinas. La chica tenía el móvil en la mano todo el tiempo. Hacía fotos, llamaba a alguien, anotaba algo. Enérgica, pensó Amelita. Y está claro que no es el tipo de persona acostumbrada a depender de los demás. Los de la mudanza trabajaron rápido y sin problemas. En media hora la casa estaba llena de muebles. Un sofá, una mesa de comedor, estanterías, un televisor. Todo parecía nuevo y caro. Obviamente no procedía de una tienda de segunda mano. La chica pagó generosamente a los trabajadores y los saludó con la mano. Amelita aún estaba en la puerta cuando oyó el familiar sonido del motor de un coche. Emiliano se dirigía hacia la casa en su Toyota blanco, volviendo del trabajo. Miró el reloj. Las 3 en punto, como siempre. El horario del jefe de ventas de la empresa textil le permitía evitar el tráfico vespertino. Emiliano aparcó delante de la casa y salió del coche, con el maletín y la chaqueta en la mano. Al ver a su mujer en la puerta, se dirigió hacia ella, pero por el camino su mirada se posó en la casa vecina. ¿Nuevos vecinos?, preguntó deteniéndose junto a Amelita. Eso parece, respondió ella, dirigiéndose a la puerta principal. Pero Emiliano no la siguió. Se acercó a la valla baja que separaba sus parcelas y miró abiertamente lo que ocurría en la casa de la vecina. La chica estaba sacando cajas vacías de la casa, apilándolas junto a los cubos de basura. Amelita se detuvo en el umbral, observando a su marido. 7 años de convivencia le habían enseñado a leer sus expresiones faciales, y ahora podía ver su indisimulado interés. «Guapa», comentó Emiliano sin volverse siquiera. «Joven, probablemente unos 25 años». «Tal vez», respondió Amelita con indiferencia, aunque se corrigió mentalmente. 24 como mucho. Emiliano siguió de pie junto a la valla, observando cada movimiento de la chica. Cuando ella levantó una pesada caja de platos, incluso dio medio paso adelante, como si fuera a ofrecerle ayuda. Su mirada se detuvo en su figura más de lo que exigía la simple cortesía. «Emiliano, la cena está lista», mintió Amelita, aunque no había cocinado nada. «Enseguida», respondió su marido, pero no se movió de su asiento. La muchacha se dirigió a la casa por la siguiente tanda de cosas. Sus movimientos eran gráciles, y la sonrisa con la que agradecía a los transeúntes su ayuda con la caja caída parecía sincera. Era el tipo de mujer que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Amelita sintió un pinchazo familiar en el pecho, una mezcla de irritación y algo más que prefería no llamar celos. En 7 años de matrimonio ya había vivido situaciones como esta. Emiliano siempre se fijaba en las mujeres guapas, pero normalmente se limitaba a miradas superficiales. «¿Nos conocemos?», sugirió Emiliano, ajustándose la corbata. «Deberíamos ser educados con nuestros vecinos. Se está mudando, no es el momento».
Le cortó a Amelita y entró decidida en la casa. Al cabo de unos minutos, Emiliano volvió a casa, pero estuvo distraído toda la velada. Durante la cena, miró varias veces por la ventana que daba a la propiedad vecina. Amelita fingió no darse cuenta, pero se le revolvían las tripas. ¿Cómo van las cosas en el restaurante?, preguntó Emiliano, claramente intentando entablar conversación. Bien. Problemas con los proveedores, pero nos las arreglamos. Los turistas de Brasil están satisfechos. Eso es bueno. Y hoy he cerrado un gran contrato con una fábrica de Arequipa. Comprarán nuestros textiles con 6 meses de anticipación. La comisión será decente. Amelita asintió, sin dejar de comer pasta con salsa de tomate, preparada a toda prisa. Normalmente le interesaban las noticias sobre el trabajo de su marido. Al fin y al cabo, sus ingresos también contribuían al presupuesto familiar. Pero hoy sus pensamientos estaban en otra cosa. Por el rabillo del ojo vio a Emiliano mirando de nuevo por la ventana. «Mañana va a llover», dijo. Menos mal que tenía tiempo para moverse. Amelita no contestó nada. Después de cenar, Emiliano propuso dar un paseo por el barrio, aparentemente para hacer la digestión. Amelita aceptó, sospechando los verdaderos motivos de su marido. Pasearon tranquilamente por las calles conocidas. La noche de Miraflores era especialmente agradable, con las luces de la calle encendidas, el sonido de los televisores y de las familias hablando durante la cena, que llegaba desde las ventanas abiertas. En algún sitio sonaba música, en algún sitio ladraba un perro. Cuando llegaron a su casa, Emiliano se detuvo de repente. «Mira, todavía está arreglando las cosas», dijo señalando las ventanas iluminadas de la casa vecina. Efectivamente, la sombra de la chica parpadeaba en las ventanas. Estaba arreglando los muebles, colgando algo en las paredes. Incluso en la silueta, se percibía su vigor. «Debe de ser difícil moverse sola», continuó Emiliano. «Quizá deberías ofrecerte a ayudar. Mañana tengo libre». «¿A las 9 de la noche?» Amelita miró atentamente a su marido. «Se las arreglará». Parecía bastante independiente. Pero Emiliano ya se dirigía al portal de los vecinos. Amelita permaneció de pie en la acera, observando cómo llamaba a la puerta. Un momento después, la puerta se abrió y la nueva vecina apareció en el portal. Incluso desde la distancia, su sorpresa era evidente. La chica iba vestida con ropa de casa, pantalones de deporte y camiseta, y llevaba el pelo despeinado por el trabajo. Pero eso no hacía sino aumentar su encanto. Emiliano decía algo, señalando hacia su casa. La chica escucha, asiente y sonríe. Su sonrisa era abierta y amable, la sonrisa de alguien acostumbrado a gustar a la gente. La conversación se prolongó durante varios minutos. Amelita vio a Emiliano cada vez más animado mientras la chica se reía de sus chistes. Estaba claro que habían encontrado puntos en común. Amelita decidió no esperar. Entró en la casa y se puso a fregar los platos, intentando ahogar el ruido de las voces de la calle. Pero incluso a través de las ventanas cerradas podía oír la conversación. Emiliano regresó un cuarto de hora después, con cara de satisfacción. «Se llama Jimena Alvarado», dijo quitándose los zapatos. «Trabaja como secretaria en el bufete Cáceres y Asociados. Llegó de Cusco hace un mes». Amelita siguió lavando platos sin volverse. «Es una chica muy simpática. Educada, vive sola. Sus padres se quedaron en provincia. Alquiló una casa por un año con la posibilidad de comprarla». «Bien», respondió Amelita brevemente. «Me ofrecí a ayudarla si necesita algo. Somos vecinos, debemos apoyarnos». «Por supuesto». Al parecer, Emiliano no oyó la sequedad en la voz de su mujer. Fue al salón y encendió la televisión, pero Amelita se dio cuenta de que había elegido una silla junto a la ventana, desde donde podía ver la casa vecina. Los 3 días siguientes trajeron nuevas observaciones, cada una de las cuales aumentaba la ansiedad en el alma de Amelita. Todas las mañanas, al salir de casa a las 7:30, veía a Emiliano en el buzón, aunque normalmente el correo se revisaba por la tarde. Y todas las mañanas Jimena también estaba allí, dirigiéndose a la parada del autobús. La primera vez Amelita pensó que era una coincidencia. La segunda vez empezó a sospechar. Al tercer día estaba claro que Emiliano ajustaba deliberadamente su horario al de su vecina. Sus conversaciones se hicieron más largas y casuales. Primero, 1 o 2 minutos de cortesía vecinal.
Luego 5 minutos para hablar del tiempo y de las noticias de la ciudad. El jueves, Amelita contaba 10 minutos de animada conversación. Emiliano se reía de algo que decía Jimena, mientras ella se arreglaba coquetamente el pelo y le tocaba el brazo, enfatizando sus palabras. Incluso desde la distancia, era evidente que había una atmósfera especial entre ellos. Esa facilidad de comunicación que aparece entre un hombre y una mujer que se sienten atraídos el uno por el otro. La imagen de la noche repitió la de la mañana. Emiliano encontró una excusa para salir al patio justo cuando Jimena volvía del trabajo, para sacar la basura, para lavar el coche o simplemente para tomar el aire. Y cada vez se encontraban en la puerta y charlaban más y más. Amelita las miraba desde la ventana de la cocina, fingiendo estar ocupada cocinando. Jimena era el tipo de mujer capaz de gustar a los hombres. Vivaz, divertida, sabía escuchar. Cuando Emiliano le contaba algo, ella lo miraba a los ojos, asentía, le hacía preguntas. El viernes por la mañana, el panorama cambió. Preparándose para ir a trabajar, Amelita vio a Emiliano y Jimena en su pequeño coche rojo. La chica mostraba algo bajo el capó y Emiliano escudriñaba el motor. Su mano estaba apoyada en el guardabarros del coche, muy cerca del hombro de ella. Parece que hay un problema con la batería, le dijo Jimena a Amelita. Ayer apenas pude arrancarlo. Hay que comprobar los bornes, contestó Emiliano. Tengo herramientas, te ayudaré después del trabajo. Amelita cerró bruscamente la puerta y se dirigió al taxi que la esperaba. Por el retrovisor vio que Emiliano se daba la vuelta al oír el ruido, pero no se despidió con la mano como solía hacer. Todo el día en el restaurante transcurrió a un ritmo frenético, pero los pensamientos de Amelita volvían una y otra vez a la escena de la mañana. Se sorprendió a sí misma respondiendo distraídamente a las preguntas de Augusto, comprobando mecánicamente el trabajo de los camareros, olvidándose de la comida que había pedido. Evitando conscientemente relacionarse con su vecino, Amelita se sentía como una espectadora más del drama que se estaba desarrollando. Cuando Emiliano le propuso acercarse y conocerse, ella encontró excusas. Tenía prisa por ir al restaurante, estaba ocupada con las tareas domésticas o simplemente no tenía ganas de salir. Su voz interior le decía que era mejor mantenerse alejada de aquel hombre demasiado guapo, demasiado simpático y, evidentemente, demasiado interesado en su marido. El instinto de conservación le exigía no interferir en lo que aún podía llamarse una inocente relación de vecindad. Pero cada día que pasaba, esta interacción era menos inocente, y la ansiedad en el alma de Amelita se hacía más fuerte. El Café El Mirador estaba ubicado en el centro de Miraflores, a 2 cuadras del mar. Rosario ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, tomando un capuchino y hojeando una revista, cuando Amelita entró en el local. Hacía 5 años que las amigas se reunían aquí todos los sábados, desde que Rosario había aceptado un trabajo como contable en la sede del banco y se había mudado al barrio. «Pareces cansada», observó Rosario cuando Amelita se sentó frente a ella. «¿Problemas en el restaurante?» «No solo eso», suspiró Amelita, pidiendo un café al camarero. «Tenemos nuevos vecinos. ¿Qué tiene eso de malo? Los anteriores eran insoportables, siempre tocando música por la noche. La vecina es joven y muy guapa». Rosario enarcó las cejas. A sus 35 años era 3 mayor que Amelita y llevaba mucho tiempo casada con un ingeniero aburrido. Pero su intuición femenina funcionaba a las 1000 maravillas. ¿Se había fijado ya Emiliano en ella? Seguro que sí. Amelita sonrió amargamente. Cada mañana encontraba una excusa para hablar con ella. Ayer se pasó media hora trasteando con su coche, supuestamente arreglando algo. Quizá estaba arreglando algo. A los hombres les gusta trastear con la maquinaria. Rosario, deberías ver cómo la mira, como un colegial mirando a su primer amor. El camarero trajo café y croissants. Amelita removió distraídamente el azúcar, recordando las escenas matinales en el Wicked. Tiene 24 años, 25 como mucho. Trabaja de secretaria en un bufete de abogados. ¿Sabes, Amelita?, se acercó Rosario. Quizá estés pensando demasiado. Emiliano es un hombre decente, el cabeza de familia. Solo está siendo educado con su vecino. «¿Educado?», Amelita resopló. Ahora se levanta media hora antes para recibirla, por casualidad, en el buzón. ¿Y qué? A lo mejor le gusta socializar con una persona nueva. Los dos trabajáis, apenas os veis durante el día.
Amelita miró a su amiga con fastidio. Rosario siempre era demasiado racional, tratando de encontrar una explicación lógica hasta para las cosas más obvias. Se llama Jimena Alvarado. Es de Cusco. No tiene novio. Vive sola. Emiliano aprendió más de ella en una semana que yo de ti en el primer mes que te conocí. Quizás sea una persona abierta. Las provincianas suelen ser así, confiadas, extrovertidas. O sabe cómo complacer a los hombres, dijo Amelita con desgana. Rosario suspiró y se reclinó en la silla. Su propio matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una rutina. Su marido llegaba a casa del trabajo, cenaba en silencio, veía las noticias y se iba a la cama. Sin sorpresas, sin pasiones, pero tampoco motivos para los celos. Mira, le dijo con dulzura, si tanto te molesta, conócela tú mismo. Llévala a cenar, conócela. Puede que resulte ser bastante inofensiva. No quiero. Amelita sacudió la cabeza con terquedad. Deja que Emiliano se divierta con su vecina y yo me ocuparé de mis asuntos. No es prudente. La ignorancia solo alimenta las sospechas. Estuvieron sentados en el café una hora más, hablando de los planes para el fin de semana y de las últimas noticias de la ciudad. Rosario habló de los problemas del banco, Amelita del restaurante, pero la conversación sobre Jimena flotaba en el aire con una continuación tácita. Cuando Amelita llegó a casa hacia las 3 de la tarde, Emiliano estaba trabajando en el garaje. El ruido del trabajo entraba por la puerta entreabierta, algo metálico que repiqueteaba, el sonido de un taladro. «¿Qué haces?», gritó ella. «Reparando las estanterías», respondió el marido. «Pronto terminaré». Amelita entró en casa y se puso a hacer sus tareas. Lavar la ropa, limpiar, prepararse para la semana laboral, la rutina habitual de los sábados. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matinal con Rosario. A las 7:30 de la tarde, mientras preparaba la cena, miró por la ventana y se quedó helada. Emiliano salía por la puerta peatonal de la casa vecina, no del jardín ni de la verja, sino de la puerta que daba a la casa de Jimena. A Amelita se le aceleró el corazón. Apagó la cocina y corrió a la puerta principal, abriéndola de un golpe cuando Emiliano se acercó a su portillo. «¿Dónde te habías metido?», preguntó intentando mantener la calma. «En casa de Jimena», contestó Emiliano, limpiándose las manos con un pañuelo. «Ayudando con el grifo de la cocina». «¿El grifo?». «Sí, tenía un grifo que goteaba. Me pidió ayuda. ¿Qué voy a hacer? ¿Rechazar a una vecina?». Amelita miró atentamente a su marido. Tenía las mangas de la camisa arremangadas y restos de óxido y grasa en las manos. Bajo las uñas tenía la suciedad típica de los trabajos de fontanería. «¿Cuánto tiempo ha tardado?». «A Ponte Bar Dirt Town», preguntó ella dando un paso atrás para dejarle entrar en la casa. «Media hora como mucho. Tuve que quitar la junta vieja y buscar una nueva en el garaje». Emiliano fue a lavarse las manos. «Por cierto, no tiene herramientas básicas. Mañana le compraré un juego de destornilladores. Los necesitará». «Es muy amable de tu parte», dijo Amelita secamente. «Somos vecinos. Deberíamos ayudarnos mutuamente». Durante la cena, Emiliano estuvo inusualmente hablador. Le contó a Jimena los problemas que tenía con la casa, las cañerías, la electricidad, alguna otra cosa que había que reparar. «El casero alquila la casa en mal estado», explicó, poniendo arroz para sí mismo. «Una chica sola no puede hacer frente a esos problemas». «¿Por qué ha alquilado una casa en mal estado?», preguntó Amelita. «Era más barato. Es un sueldo pequeño, ¿sabe? Pero es un buen barrio, cerca del trabajo». Amelita asintió, pero por dentro sintió desconfianza. ¿Por qué Emiliano conocía tan bien la situación económica de su vecina? ¿De qué hablaban durante sus reuniones matinales? El domingo transcurrió tranquilo. Emiliano pasó la mayor parte del día en casa, viendo el fútbol, leyendo el periódico. A Jimena no se la veía por ninguna parte. Amelita casi se había calmado, pensando que había sucumbido a las dudas. El lunes por la mañana todo volvió a empezar. Emiliano volvió a asomarse al buzón justo cuando Jimena salía de casa. Charlaron alegremente, ella se rió de sus chistes y él le llevó galantemente la maleta hasta la parada del autobús. Por la noche, cuando Amelita volvió del restaurante, Emiliano le dio la noticia. «Mi madre viene mañana, por 3 días». Amelita gimió.
Doralisa Barasco era el tipo de suegra que consideraba a su nuera indigna de su hijo. Cada visita era una prueba para las dotes diplomáticas de Amelita. ¿3 días?, preguntaba. ¿Cuál es el motivo? Quiere ver cómo estamos. Ha pasado mucho tiempo. Estupendo, refunfuñó Amelita. Doralisa llegó el martes por la tarde. Una mujer bajita y rellenita, con un vestido oscuro y el pelo recogido en un moño apretado. A sus 58 años seguía considerándose la mujer principal en la vida de su hijo. Amelita, querida, besó a su nuera en la mejilla. ¿Cómo estás? Has adelgazado un poco. ¿Estás alimentando bien a Emiliano? Lo intento, mamá Doralisa, respondió Amelita tomando la maleta de su suegra. ¿Dónde está mi hijo? En el trabajo. Volverá a las 3. Doralisa dio una vuelta por la casa, comprobando que estaba limpia y ordenada. Encontró polvo en la estantería, vio una mancha en el mantel, criticó la disposición de los muebles del salón. En mis tiempos las esposas prestaban más atención a la casa, dijo, acomodándose en el sillón. Ahora todas trabajan, no tienen hijos, no cuidan de sus maridos. Amelita apretó los dientes y fue a preparar la cena. Los 3 días siguientes prometían ser duros. Emiliano volvió del trabajo muy animado. Abrazó a su madre, le preguntó por la carretera, por su salud, por la vida en Arequipa. Durante el almuerzo habló de sus éxitos en el trabajo, de sus planes para el futuro. ¿Cuándo piensas tener hijos?, preguntó Doralisa directamente. Ya tengo 58 años, quiero ver nietos. Mamá, ya lo hemos hablado, contestó Emiliano torpemente. Todavía no. Amelita está ocupada con el restaurante, yo con mi carrera. El restaurante, resopló Doralisa. En mis tiempos, las mujeres no jugaban a los negocios. Amelita se quedó callada, aunque por dentro estaba furiosa. Su restaurante le proporcionaba buenos ingresos y estabilidad a su familia. Pero su suegra no lo entendía. Por la noche vieron una serie de televisión, un melodrama sobre maridos infieles y esposas que sufren. Doralisa comentaba emocionada lo que ocurría en la pantalla, condenando a las mujeres por ser demasiado crédulas. «Ya ves», dijo durante el anuncio, «esa tonta no se dio cuenta de que su marido tenía una aventura con su secretaria. Y las señales eran evidentes. Llegaba tarde al trabajo, hablaba por teléfono en voz baja, se había comprado una camisa nueva». «Es un culebrón, mamá Doralis», dijo Amelita. «Es una telenovela, pero en la vida sucede igual». Doralisa miró a su nuera. A los hombres de esa edad les atraen especialmente las bellezas jóvenes. Las hormonas en juego, la crisis de los 40. Emiliano tosió torpemente. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Digo la verdad. Tu padre también perdió la cabeza a los 40 por culpa de un profesor. Menos mal que le convencí a tiempo». Amelita sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era como si su suegra le hubiera leído el pensamiento. «Y a ti, Amelita, te aconsejo que tengas los ojos bien abiertos», continuó Doralisa. «Un hombre es un hombre, sobre todo cuando su mujer está siempre trabajando. Son como niños. Si los dejas desatendidos, harán alguna estupidez». «Mamá, basta», pidió Emiliano. «¿De qué estás hablando?» «Lo que yo sé. He vivido 58 años. He aprendido el carácter de los hombres». Doralisa se levantó del sofá. «Me voy a la cama. Mañana quiero ir al mercado a ver qué se vende». Cuando su suegra entró en el dormitorio, se hizo un silencio incómodo entre la pareja. Emiliano cambió de canal sin detenerse en ninguno. Amelita fingía leer una revista. «No hagas caso a tu madre», dijo por fin Emiliano. Ella siempre sospechaba. «Está bien», respondió Amelita brevemente. Pero las palabras de su suegra se le clavaron en la cabeza como una espina. «Mantén los ojos abiertos. A los hombres les gustan las jóvenes. Si se les deja desatendidos, harán alguna estupidez». Al día siguiente, Doralisa hizo una inspección general de la casa. Criticó la cocina de Amelita. Sopa demasiado salada, carne demasiado dura, ensalada demasiado sosa. Encontró fallos en la limpieza, suelos mal fregados, polvo en las esquinas, ventanas sucias. «Hay que ser más limpio en el restaurante que en casa», dice con ironía. «El restaurante da dinero, pero la casa es algo secundario». Amelita se armó de paciencia, consciente de que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Emiliano intentó suavizar el conflicto, pero no funcionó.
La madre estaba de un humor beligerante. Por la noche, cuando Doralisa por fin se marchó, Amelita sintió un gran alivio. La casa volvía a ser su hogar, no un campo de batalla entre suegra y nuera. «Siento lo de tu madre», dijo Emiliano, abrazando a su mujer. «Siempre fue difícil. No pasa nada, estoy acostumbrado». Pero las palabras sobre mantener el oído atento seguían resonando en la cabeza de Amelita. Y cuando volvió a ver a Emiliano a la mañana siguiente, en compañía de Jimena en el buzón, esas palabras resonaron con renovado vigor. El lunes por la mañana, Amelita se quedó deliberadamente hasta tarde en el restaurante, esperando la llamada de Rosario. Su amiga le había prometido volver a llamar después de una reunión de trabajo, y Amelita hojeaba nerviosa sus papeles, incapaz de concentrarse en nada. El teléfono sonó a las 11:30. «Hola». La voz de Rosario sonaba preocupada. «¿Cómo van las cosas por casa? ¿Se ha ido tu suegra?» «Gracias a Dios, sí. Pero Rosario, creo que tenías razón al comprobar tus sospechas. ¿Pasa algo?» Amelita me contó lo que le dijo Doralisa, cómo le dijo que mantuviera los ojos abiertos, sobre el hecho de que los encuentros matutinos de Emiliano con su vecina continuaban, cada vez más largos. Ayer le llevó el bolso al autobús durante media hora. Terminó. «Media hora, Rosario. Son 5 minutos andando hasta la parada del autobús». «Amelita», suspiró Rosario. «Tal vez sea hora de averiguar de verdad la verdad. Te estás haciendo la sospechosa». «¿Pero cómo?» «No puedo preguntárselo directamente. Tú observa. Dile que te vas de viaje de negocios y observa lo que hace». «¿Observar a tu propio marido?» Amelita arrugó la nariz. «Es humillante, pero honesto. Mejor saber la verdad que tener que adivinarla». Después de la conversación con su amiga, Amelita estuvo distraída todo el día. Augusto repitió sus preguntas varias veces. Los camareros repitieron sus instrucciones. Por la noche, ya había tomado una decisión. De vuelta a casa, Amelita encontró a Emiliano en el salón viendo las noticias. Parecía el de siempre, algo cansado tras un día de trabajo, pero contento. «Mañana tengo que ir a Huacachina», dijo sentándose a su lado. «Hay un nuevo proveedor de verduras que promete buenos precios». «¿Huacachina?» Emiliano se sorprendió. «Son 4 horas de viaje». «Lo sé. Así que saldré temprano por la mañana y regresaré a última hora de la tarde. Tal vez incluso pasar la noche allí si las negociaciones se prolongan demasiado. Tal vez vaya contigo. Mañana tengo un día relativamente libre». A Amelita se le encogió el corazón. No se lo esperaba. «No te molestes», respondió rápidamente. «Es una aburrida negociación de negocios, y seguro que tú tienes tus propios planes». «Ningún plan especial», se encogió de hombros Emiliano. «Quería lavar el coche y cortar el césped». «Pues haz tus tareas», le besó a Amelita en la mejilla. «Y yo intentaré negociar con el proveedor». Durante toda la noche dio vueltas en la cama, dándole vueltas al plan. Una parte de ella esperaba que sus sospechas fueran infundadas, que Emiliano se pasara el día haciendo las tareas. Pero la otra parte, la que lo había estado observando de cerca durante las últimas semanas, se preparaba para lo peor. Por la mañana, Amelita se levantó a las 6 y, desafiante, empezó a hacer la maleta para el viaje. Metió la documentación, la tableta y la ropa de recambio en el bolso. Le preparó el desayuno y el café a Emiliano. «Nos vemos esta noche». Se despide de su marido con un beso. «Si las negociaciones se alargan, te llamaré». «Buena suerte», contestó Emiliano, abrazándola. «Ten cuidado en las carreteras». Amelita salió de casa, dio un sonoro portazo, arrancó el coche y se puso en marcha. Pero en vez de dirigirse hacia la carretera a Huacachina, dobló en el barrio y estacionó a 2 cuadras de la casa, detrás de una tiendita donde el auto no se veía desde su calle. El corazón le latía tan fuerte que Amelita tuvo miedo. Se oía por todas partes. Se sentía como una detective en una película barata, pero no podía parar. Dejó el coche, volvió a su barrio y se instaló en el pequeño parque que había frente a su casa. Había altos eucaliptos, así que podía esconderse detrás de ellos y seguir teniendo una visión clara tanto de su casa como de la de Jimena. Eran las 8:30 de la mañana. Amelita se acomodó en un banco detrás de los árboles. Sacó un periódico del bolso y fingió leer. En realidad no quitaba los ojos de las casas. Durante la primera media hora no ocurrió nada. Había luces encendidas en las ventanas de la casa de Jimena.
Era evidente que la chica estaba en casa. En su propia casa también se veía movimiento. Emiliano estaba desayunando o preparándose. Amelita esperó. Los minutos transcurrieron con una lentitud angustiosa. El parque estaba casi desierto. Solo pasaba algún corredor matutino o algún paseador de perros. A las 8 de la mañana se apagaron las luces de su casa. Emiliano saldría en cualquier momento, si es que realmente iba a trabajar. Amelita se tensó, agarrando el periódico. La puerta de la casa se abrió y Emiliano apareció en el umbral. Iba vestido como de costumbre. Pantalones, camisa, chaqueta en la mano, maletín, llaves del coche. Todo parecía perfectamente normal. Pero en lugar de coger el coche y dirigirse al trabajo, Emiliano se dirigió directamente a casa de Jimena. Sin vacilar, sin fingir, se dirigió hacia allí con decisión, como un hombre que tiene una cita. A Amelita se le aceleró el corazón. Vio cómo su marido se acercaba al portal de la vecina y llamaba a la puerta. Unos segundos después la puerta se abrió y Emiliano desapareció dentro de la casa. Así que Jimena le había estado esperando. Así que no se trataba de un encuentro casual, sino de una cita planeada. Amelita se sentó en el banco, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Una cosa era sospechar y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. Emiliano no fue a trabajar. Se quedó en casa expresamente para encontrarse con su vecina. Pasó media hora. De la casa de Jimena no salía ningún ruido. No se veía a nadie por las ventanas. Amelita se dio cuenta de lo que hacían allí, y la idea le causó dolor físico. Se levantó del banco y caminó lentamente hacia la casa de Jimena. Cada paso era difícil, pero tenía que saber la verdad antes del final. La casa estaba al fondo de la propiedad, rodeada por una valla baja. Amelita se acercó cautelosamente a la verja y escuchó. Del interior llegaban voces apagadas, masculinas y femeninas. Se acercó sigilosamente a la ventana de la cocina. Las cortinas no estaban bien cerradas, lo que dejaba un pequeño resquicio. Amelita se asomó y vio algo que cambió su vida para siempre. Jimena estaba sentada en la mesa de la cocina, en bata ligera, con las piernas rodeando la cintura de Emiliano. Se besaron larga y apasionadamente, como amantes que habían esperado mucho tiempo para encontrarse. Las manos de Emiliano le acariciaban la espalda. Ella echaba la cabeza hacia atrás, riéndose de algo que él le susurraba al oído. No había nada de la incomodidad de su primera intimidad en sus movimientos. Estaba claro que se conocían bien. Parecían una pareja feliz de estar junta. Amelita se asomó a la ventana, incapaz de apartar los ojos de lo que estaba ocurriendo. 7 años de matrimonio se habían desmoronado en segundos. 7 años de confianza, de planes, de una vida compartida, se habían convertido en una mentira. Sintió náuseas. Se apartó de la ventana y se tambaleó hacia el parque. Las piernas le temblaban, los ojos se le oscurecían. Cuando llegó al banco, Amelita se desplomó sobre él, tragando aire. Su mente estaba vacía, no de ira ni de dolor, solo de vacío. Como si le hubieran cortado una parte del alma con un cuchillo afilado. Poco a poco, el vacío empezó a llenarse de pensamientos. ¿Cuándo había comenzado su vínculo? ¿Cuánto tiempo le había mentido Emiliano a los ojos? ¿Cuántas tardes había vuelto a casa de sus encuentros con Jimena y había besado a su mujer, fingiendo que no pasaba nada? Amelita recordaba las manos sucias después de reparar el grifo, la preocupación por los problemas de la joven vecina, la repentina sociabilidad de su marido. Todas las piezas del mosaico se iban sumando hasta formar un cuadro repugnante. Una hora más tarde, Emiliano salió de casa de Jimena. Parecía satisfecho, ajustándose la corbata, silbando algo. Se dirigió a su casa, cogió su maletín y se puso a trabajar como si nada. Así que tenían un plan bien establecido. Emiliano fingía que se iba a trabajar. Pasaba la mañana con su amante y luego iba a la oficina. Probablemente diría a sus jefes que se había retrasado por el tráfico o las tareas domésticas. Amelita se levantó del banco y se dirigió a su coche. No tenía fuerzas para conducir hasta casa. En lugar de eso, condujo hasta el restaurante, el único lugar donde se sentía segura. La Rosa Dorada la recibió con olores y sonidos familiares. Los cocineros se preparaban para la hora punta del almuerzo y los camareros preparaban las mesas. Augusto se sorprendió al ver a la anfitriona. «Señora Barasco, ¿no estaba usted en Huacachina? Ha habido un cambio de planes.
respondió Amelita brevemente. Las negociaciones se habían aplazado. Se dirigió a su mesa, en un rincón de la sala, y se sentó mirando al vacío. Augusto trajo café, pero ella ni lo tocó. Todo el día pasó como un borrón. Amelita respondía mecánicamente a las preguntas del personal, comprobaba los pedidos, controlaba la cocina. Pero sus pensamientos estaban muy lejos, en la casita donde su marido la engañaba con una joven vecina. Por la noche el restaurante estaba vacío. El personal se había ido a casa. Solo quedaba el vigilante nocturno. Amelita se sentó en la sala vacía, rodeada de sillas volcadas y luces apagadas. El teléfono sonó varias veces. Seguramente Emiliano estaba preocupado porque ella no llamaba desde Huacachina. Amelita colgó las llamadas, no dispuesta a oír su voz. Se quedó sentada en el restaurante hasta la mañana siguiente, pensando qué hacer. ¿Perdonar y fingir que no sabía nada? ¿Montar un escándalo? ¿Pedir el divorcio? Al amanecer aún no había tomado una decisión. Pero de lo que sí estaba segura Amelita era de que su antigua vida había terminado ayer por la mañana, en la ventana de la casa de Jimena Alvarado. Al día siguiente, hacia el mediodía, Amelita telefoneó a Rosario. ¿Puedes reunirte conmigo? Su voz sonaba extrañamente firme, como si luchara por contener sus emociones. Sí, claro. ¿Ocurre algo? Ayer no llamaste. Nos vemos en el Mirador dentro de una hora. Rosario ya estaba esperando en su mesa habitual cuando Amelita entró en el café. Una mirada a la cara de su amiga bastó para darse cuenta de que algo grave había ocurrido. «Tienes muy mal aspecto», dijo Rosario cuando Amelita se sentó frente a ella. «¿No has dormido nada?» «Casi nada». Amelita pidió un expreso doble al camarero. «Rosario, tenías razón. Debería haber comprobado mis sospechas. Minusí y descubrí la verdad». Amelita le contó todo a su amiga, desde la jugada del viaje hasta lo que había visto en la ventana de la casa de Jimena. Hablaba en voz baja, monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Rosario escuchaba sin interrumpir, y su rostro se iba ensombreciendo. Se besaron en su cocina, terminó Amelita. Como amantes. Eso significaba que había pasado algo entre ellos desde hacía mucho tiempo. Quizá semanas, quizá meses. Cabrón, murmuró Rosario en voz baja. Pensaba que solo estaba flirteando, pero me está engañando con una chica de 24 años delante de mis narices. Rosario se sirvió agua de la jarra con manos temblorosas. Su propio matrimonio era aburrido pero honesto, y una traición así parecía algo salido del reino de la fantasía. Amelita, debes hablar con él inmediatamente. Sácalo de casa, pídele el divorcio. ¿Sabes? Amelita removió lentamente su café. He estado pensando en esto toda la noche, y me he dado cuenta de que quiero algo más que el divorcio. ¿Qué quieres decir? Quiero darles una lección a los dos. A Emiliano por mentirme y traicionarme, y a ella por seducir al marido de otro hombre sabiendo que estaba casado. Rosario frunció el ceño. Amelita, la venganza es una mala idea. Solo empeorará tu dolor. Venganza no, justicia. Había acero en la voz de Amelita. Jugaron al escondite conmigo, pensando que no me daba cuenta. Ahora me toca jugar a mí. ¿Y qué estás planeando? Amelita dio un sorbo a su café y se reclinó en la silla. Durante la noche de insomnio había madurado en su mente un plan. Tal vez no el más noble, pero sin duda uno justo. Voy a conocer a Jimena. Me presentaré como la mujer de Emiliano e invitaré a ambos a cenar en mi restaurante. ¿A tu restaurante? A mi restaurante. Pero ella no lo sabrá. Rosario se quedó pensativa, tratando de entender la lógica de su amiga. ¿Y ahora qué? Luego les daré una sorpresita. Jimena sabrá con quién está tratando, y Emiliano se dará cuenta de que se acabaron sus juegos. Amelita, es arriesgado. ¿Y si se niegan a ir al restaurante? No lo harán. Amelita esbozó una sonrisa fría. Jimena es demasiado confiada, y Emiliano conoce mi restaurante y no podrá negarse sin levantar sospechas. Estuvieron sentadas en el café durante otra hora discutiendo los detalles del plan. Rosario intentó disuadir a su amiga, sugirió opciones más sencillas para resolver el problema, pero Amelita era inflexible. Pasé 7 años formando una familia con él, dijo. 7 años confiando en él, y todo ese tiempo ha estado buscando una oportunidad para cambiar, ahora que reciba lo que se merece. Después de reunirse con Rosario, Amelita volvió a casa.
Por el camino pensó en la mejor manera de acercarse a Jimena. Tenía que parecer natural, no levantar sospechas. En casa la esperaba Emiliano. Estaba sentado en el salón, con cara de preocupación y un teléfono móvil en la mano. Amelita, se sobresaltó al verla. ¿Dónde te habías metido? Te he estado llamando toda la tarde. Lo siento, respondió ella con calma, quitándose la chaqueta. El teléfono no funcionaba. Las negociaciones habían durado lo suficiente como para que tuviera que quedarme a pasar la noche. Estaba preocupada. Pensé que había pasado algo en el camino. Amelita miró atentamente a su marido. Parecía preocupado, pero ¿era preocupación por su mujer o miedo de que se hubiera enterado de algo? Todo iba bien. Se ha firmado el contrato. El nuevo proveedor promete buenos precios. Es maravilloso, la abrazó Emiliano. Me alegro mucho de que estés en casa. Amelita se dejó abrazar, pero por dentro sintió asco. Esas mismas manos habían acariciado ayer a otra mujer. Esos mismos labios habían besado a Jimena. Estoy cansada, dijo separándose. Quiero ducharme y descansar. Sí, claro, prepararé la cena. De pie bajo la ducha caliente, Amelita por fin se permitió llorar. Las lágrimas se mezclaron con el agua, lavando el dolor y la humillación. Pero cuando salió del baño, su rostro volvía a estar tranquilo y decidido. Durante la cena, Emiliano habló de su día, compartiendo sus planes para el fin de semana. Amelita asentía y contestaba con una sola palabra, observándolo. Qué fácil le resultaba mentir. Con qué naturalidad interpretaba el papel de marido atento. Por cierto, dijo cuando la cena tocaba a su fin, estaba pensando en conocer a nuestra nueva vecina. ¿Cómo se llama? ¿Jimena? Emiliano casi se atraganta con el agua. ¿Jimena? ¿Por qué? Bueno, somos vecinos. Es de mala educación no conocernos. Dijiste que era una buena chica. Sí, lo es. Emiliano se revolvía nervioso la servilleta. Pero debe de tener mucho trabajo. Más aún, una chica joven sola en una ciudad nueva debe sentirse sola. ¿Por qué no la llevamos a cenar? A un restaurante, por ejemplo. ¿A un restaurante? A Emiliano le tembló la voz. ¿A cuál? El mío, por supuesto. La Rosa Dorada. Le mostraremos a nuestro invitado el mejor lugar de la ciudad. Emiliano palideció. Sabía perfectamente que la Rosa Dorada pertenecía a su mujer y se dio cuenta de que negarse sería sospechoso. ¿A su restaurante? Preguntó con voz débil. ¿Por qué? Hace mucho tiempo que no salimos los tres. Quiero decir, nosotros dos. Será más interesante con un nuevo compañero. Además, el personal me conoce. Nos atenderán bien. Tal vez deberíamos ir a casa. Él lo sugirió. Eres un gran cocinero. No, me apetece salir. Un buen restaurante. Mostrémosle la ciudad a nuestro invitado. Amelita, pero en tu restaurante, todos saben que eres la anfitriona. ¿Qué tiene de malo? Amelita miró atentamente a su marido. ¿Te avergüenzas de mi éxito? No, claro que no, respondió rápidamente Emiliano. Es solo que podría hacerla sentir incómoda. Ya veremos. Amelita sonrió. Mañana iré a verla. Toda la noche, Emiliano gateó a su lado, claramente preocupado por el encuentro de mañana. Amelita fingía dormir, pero en realidad pensaba en cada detalle de la próxima conversación con Jimena. Al día siguiente, después de esperar a que Emiliano saliera a trabajar, Amelita se dirigió a la casa de su vecina. Eran cerca de las 10 de la mañana, lo suficientemente tarde como para no interferir con sus quehaceres matutinos. Llamó a la puerta y esperó. Al cabo de un minuto, la puerta se abrió y Jimena apareció en el umbral. De cerca era aún más guapa. Ojos grandes y oscuros, rasgos faciales correctos y piel perfecta. Llevaba ropa de casa, vaqueros y un jersey ligero. «Hola», dijo Jimena con cierta sorpresa. «¿Has venido a verme?» «Sí, me llamo Amelita Barasco. Soy tu vecina», señaló en dirección a su casa. «La mujer de Emiliano». A Jimena le tembló la cara durante una fracción de segundo, pero enseguida se recompuso. «Oh, encantada de conocerte», le tendió la mano para estrechársela. «Emiliano me ha hablado mucho de usted». «¿De veras?» Amelita estrechó la mano fría de la chica. «Me ha hablado muy poco de usted. Acabamos de tener un nuevo vecino». «A los hombres no les gusta cotillar», se rió Jimena. «¿Quiere pasar? Estaba preparando té». «Me encantaría». La casa por dentro era acogedora y estaba bien amueblada.
Los muebles eran nuevos, modernos, obviamente no baratos. Había libros en las estanterías y cuadros en las paredes. No parecía la casa de una secretaria con un sueldo de provincias. Oh, no. Es una casa preciosa, dijo Amelita al entrar en el salón. Gracias. He tenido suerte de encontrarla. Ximena fue a la cocina a preparar té. Siéntese, por favor. Amelita se acomodó en el sofá, mirando a su alrededor. En la mesita había revistas de moda, cosméticos, llaves de coche, llaves caras con el logotipo de una marca de primera. ¿Trabajas en un bufete de abogados?, preguntó cuando Ximena volvió con la bandeja. Sí, como secretaria en Cáceres y Asociados. Es un bufete pequeño, pero prometedor. ¿Las secretarias ganan bien allí? Amelita tomó una taza de té. Su casa es preciosa. Ximena se quedó confusa un momento. Bueno, mis padres me ayudan. Mi padre está bastante bien en Cusco. Ya veo. Amelita dio un sorbo a su té, observando a su compañera. ¿Sabes, Ximena? Vengo con una propuesta. A Emiliano y a mí nos gustaría invitarte a cenar. ¿A cenar? Sí, a un restaurante. Para conocernos, para hablar. Eres nueva en la ciudad. Debes tener nostalgia. Ximena se lo pensó. Algo parecido a una mueca le brilló en los ojos. Eres muy amable, dijo al fin. Pero no quiero agobiarte. No es ninguna carga. Estamos ofreciendo. Ah, ¿será un restaurante caro? Ximena intentó fingir vergüenza. No me gustaría que te gastaras mucho dinero. No te preocupes por eso. Podemos permitirnos un sitio bonito. Los ojos de Ximena brillaron de sorpresa. Al parecer, esperaba una respuesta diferente. En ese caso, aceptaré encantada, dijo sonriendo. ¿Cuándo piensas irte? Mañana por la noche, a las 8. Estupendo. ¿Cómo se llama el restaurante? La Rosa Dorada, uno de los mejores de la ciudad. Ximena asintió, memorizando el nombre. La Rosa Dorada. Suena caro. Sí, es un sitio muy acogedor. Creo que te gustará. Charlaron durante media hora más sobre el tiempo, sobre la ciudad, sobre la vida en la provincia. Ximena era una buena conversadora. Sabía mantener la conversación, hacer las preguntas adecuadas, reírse en los momentos oportunos. Amelita comprendió por qué le gustaba a Emiliano. Bueno, dijo Amelita levantándose del sofá. Tengo que irme. Nos vemos mañana. Gracias por la invitación. Ximena la acompañó hasta la puerta. Estoy deseando que llegue nuestra cena. Yo también, sonrió Amelita. Será interesante. Cuando llegó a casa, marcó inmediatamente el número de Augusto. Augusto, mañana por la noche tendré invitados. Invitados muy importantes. Entendido, señora Barasco. ¿Cuántas personas? 3. Yo, mi marido y otra señora. Prepare la mejor mesa, el mejor menú, pero hay una especialidad. ¿Cuál? Hasta cierto punto, no quiero que ninguno de los clientes sepa que es mi restaurante. Quiero que el personal se comporte como clientes normales hasta que les dé una señal. Entendido. ¿Y entonces qué? Y entonces Ricardo tendrá que dirigirse a mí como anfitriona. Daré la señal cuando la necesite. Muy bien, señora. ¿Puedo preguntar por qué? Es un asunto personal, Augusto. Confía en mí y avisa a los guardias. Puede que necesites su ayuda. Sí, señor. Todo estará listo. Tras colgar, Amelita fue a la cocina a preparar la cena. Emiliano volvería en una hora y ella tenía que contarle el arreglo con Ximena. Cuando su marido llegó a casa, lo saludó con una sonrisa inocente. ¿Qué tal estás?, le preguntó dándole un beso en la mejilla. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. He ido a ver a nuestro vecino. El rostro de Emiliano se tensó. ¿Ximena? ¿Cómo era? Una chica maravillosa. Tuvimos una charla muy agradable y aceptó ir al restaurante con nosotros mañana por la noche. ¿Aceptó? La voz de Emiliano sonaba extraña. Sí, estaba muy emocionada por la invitación. Dijo que llevaba mucho tiempo queriendo conocerme. Emiliano se quedó en silencio, claramente intentando comprender la situación. Eso está bien, dijo al fin. Así que mañana vamos a la Rosa Dorada. Sí, creo que le gustará. ¿Y usted? ¿Ya conoces el servicio? Emiliano asintió, pero parecía preocupado. Al parecer, la perspectiva de cenar con su mujer y su amante en el restaurante de su esposa no le inspiraba mucha confianza. ¿A qué hora? A las 8. La recogeremos en el coche.
Bien, suspiró Emiliano. Así mañana nos conoceremos mejor. Sí, sonrió Amelita. Creo que será una velada muy interesante. Durante todo el día Emiliano estuvo nervioso y despistado. Durante la cena dejó caer el tenedor varias veces, reformulando obviedades, mirando por la ventana hacia la casa de Jimena. ¿Estás preocupado por la cena de mañana?, preguntó Amelita. Un poco, es que no estoy acostumbrada a este tipo de acontecimientos. Es una cena normal con mi vecina en mi restaurante. No es para tanto. Sí, claro que lo es. Emiliano intentó sonreír. Solo quiero que salga bien. Saldrá bien, le aseguró Amelita. Te prometo que será una velada inolvidable. Antes de acostarse, volvió a llamar a Augusto. ¿Está todo listo para mañana por la noche? Sí, señora. La mejor mesa está reservada. El chef preparará un menú especial. El personal ha sido avisado para que finjan no conocerte hasta que des una señal. Estupendo. Y Augusto, cuando lleguemos, que Ricardo nos reciba como a clientes normales. Pero cuando haga la señal, tiene que dirigirse a mí como la anfitriona. Entendido. ¿Qué les digo a los demás? Diles que mañana por la noche es una noche especial y que todos deben desempeñar perfectamente su papel. Muy bien, señora. Puede contar con nosotros. Tras colgar el teléfono, Amelita se acostó junto a su marido. Emiliano daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Ella oía su respiración agitada, sentía la tensión. «Buenas noches, cariño», le dijo en voz baja. «Buenas noches», respondió él. Amelita cerró los ojos, imaginando la noche de mañana. En 24 horas todo cambiaría. El juego del escondite terminaría y comenzaría un nuevo capítulo de su vida. A las 8:30 de la tarde, Amelita estaba frente al espejo, dando los últimos retoques a su look. Un vestido negro, maquillaje discreto, joyas sencillas. Parecía una ama de casa normal y corriente que salía a cenar con su marido y una vecina. Nadie hubiera sospechado que bajo esa modesta apariencia se escondía la dueña de uno de los mejores restaurantes del barrio. Emiliano se paseaba nervioso por el salón, mirando el reloj de vez en cuando. Se había cambiado de ropa 3 veces, claramente inseguro de cómo vestirse para un acontecimiento tan delicado. Al final, se decidió por un traje oscuro y una camisa blanca, estricto y seguro. Quizá debamos cancelarlo después de todo. Intentó una última vez. Di que estoy enfermo. Es demasiado tarde, respondió Amelita con calma, arreglándose el pelo. Ximena está esperando. No es bueno decepcionar al vecino. A las 7:50 llegaron a casa de Jimena. La chica ya estaba de pie en la puerta, y Amelita jadeó involuntariamente al ver su atuendo. Ximena llevaba un vestido rojo ajustado con un profundo escote, tacones altos, maquillaje brillante y grandes pendientes. Parecía más una mujer que iba a una cita que una modesta cena con sus vecinos. ¡Qué guapa!, exclamó Amelita cuando Jimena subió al coche. «Estás guapísima». «Gracias», sonrió Jimena mientras subía al asiento trasero. «Rara vez voy a restaurantes bonitos». Emiliano permaneció en silencio, girando nerviosamente el volante. Por el retrovisor, Amelita lo vio mirar furtivamente a Jimena. La chica, obviamente, se dio cuenta de sus miradas e incluso se movió ligeramente hacia adelante, mostrando su escote. «¿Cuánto falta?», preguntó Jimena. 15 minutos, respondió Amelita. La Rosa Dorada está en el centro, cerca del mar. Suena caro, dijo Jimena con una leve risita. Espero que no tengas problemas para pagarlo. Amelita sintió que se le apretaban los puños. No te preocupes por eso, nos lo podemos permitir. Claro, claro, Jimena hizo un gesto con la mano. Es que estoy acostumbrada a establecimientos más modestos. Un presupuesto modesto, ya sabes. Durante todo el trayecto, Jimena parloteó sobre el trabajo, sobre la vida en la ciudad, sobre lo que le gustaba a su nuevo hogar. Hablaba alto y contoneándose, tocando de vez en cuando el hombro de Emiliano cuando quería recalcar algo. El restaurante La Rosa Dorada les recibió con una luz tenue y música agradable. En la entrada les esperaba Ricardo, impecablemente uniformado. Según lo acordado con Amelita, se comportó como un visitante normal. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa profesional. «¿Mesa para 3? «Sí», respondió Amelita. «Hemos reservado a nombre de Barasco». Ricardo comprobó la lista y asintió. «Por supuesto, pasen. Su mesa está lista». Los condujo por la sala hasta la mejor mesa junto a la ventana.
que daba al pequeño patio del restaurante. Ximena miró a su alrededor con indisimulada curiosidad. «Es un sitio precioso», admitió. «Parece caro». «Sí, uno de los mejores restaurantes del barrio», asintió Amelita sentándose a la mesa. Ricardo le entregó un menú y se alejó. Ximena escudriñaba los precios y silbaba de vez en cuando. «Dios mío», dijo, «¿ceviche por 30 soles? En Cusco puedes alimentar a toda una familia por ese precio». «Calidad por el precio», dijo Emiliano, claramente incómodo. «Eso espero», Ximena apartó el menú. «Si no, nos van a arruinar aquí». Amelita observó a la chica en silencio. Ximena estaba cada vez más desenfrenada. Reía a carcajadas, gesticulaba, atraía la atención de otros clientes. Era evidente que se sentía la dueña de la situación. Emiliano intentó suavizar la incomodidad, trasladando la conversación a temas neutros. Pero Ximena estaba claramente de humor para la confrontación. «¿Sabes, Amelita?», dijo, sorbiendo su vino. «Emiliano me ha hablado mucho de ti». «¿En serio? ¿Qué te ha contado? De cómo te quedas en casa, haciendo las tareas domésticas. Lo duro que es para ti, el poco dinero que tienes en tu familia». Amelita sintió que se le coloreaba la cara. «Emiliano exagera nuestras dificultades». «¿Ah, sí?», sonrió Ximena. «Sir, y yo que pensaba que te costaba llegar a fin de mes. Ahorras dinero en ropa, en cosméticos». «Ximena», dijo Emiliano en tono de advertencia. «¿Ximena qué?». La chica se volvió hacia él. «No estoy diciendo nada malo. Solo expongo los hechos». Volvió a dirigirse a Amelita. «Sabes, hoy en día una mujer tiene que cuidarse sola, sobre todo si quiere conservar a un hombre». «¿A qué te refieres?». Amelita sintió que le hervían las entrañas. «De que los hombres aman con los ojos». Ximena se pasó la mano por el escote. «Y cuando una esposa deja de cuidarse, se convierte en un ratón gris. Ya sabes». «Ximena, basta», intentó intervenir Emiliano, pero no había firmeza en su voz. «¿Que pare qué?». Ximena se rió. «¿Decir la verdad? Amelita es una mujer adulta. Debería entenderlo». Se inclinó más hacia Amelita y en sus ojos brilló la ira más absoluta. «Verás, querida», dijo lentamente, «los hombres son como niños. Si no los entretienes, buscan entretenimiento aparte». «¿Qué quiere usted decir?». A Amelita le tembló la voz. «Que tu marido ya ha encontrado su propio entretenimiento». Ximena se reclinó en la silla con una sonrisa triunfal. «Y ese entretenimiento soy yo». El restaurante se quedó en silencio. Hasta la música de fondo parecía apagada. Emiliano se puso pálido como la pared. «Ximena, ¿qué haces?», susurró. «Le estoy diciendo la verdad a ese miserable mendigo», respondió Ximena, sin apartar los ojos de Amelita. «Que sepa con quién está tratando». Amelita se quedó petrificada. Se esperaba muchas cosas, pero no una insolencia tan descarada. «¿Creías que no lo sabía?», continuó Ximena. «¿Creíste que jugarías el papel de vecina hospitalaria y yo sonreiría y te felicitaría?». «Ximena, para», suplicó Emiliano. «No pienso parar». La muchacha alzó la voz, atrayendo la atención de las mesas vecinas. «Que tu preciosa esposa sepa que Emiliano ya me pertenece». Se levantó de la mesa, tambaleándose por el vino que había bebido. «¿Crees que viene a mí a reparar grifos?». Ximena se rió histéricamente. «Viene por lo que no puede conseguir en casa. Por pasión, por juventud, por lo que tú no puedes darle». «Basta ya», gritó Emiliano saltando también de su asiento. «No basta». Ximena se volvió hacia él. «Deja de fingir. Dile la verdad. Dile que me quieres a mí, no a ese ratón gris». Amelita se levantó lentamente de la silla. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían. «¿Has terminado?», preguntó en voz baja. «Aún no». Ximena se volvió de nuevo hacia ella. «¿Crees que puedes competir conmigo? Mírate, mírame a mí. ¿Qué clase de mujer elegiría cualquier hombre?». «Ximena, por favor». Emiliano la agarró del brazo, pero ella lo apartó. «Déjame en paz. Que tu mendiga esposa sepa la verdad». Ximena señaló con el dedo a Amelita. «No eres nada. Eres una patética perdedora que ni siquiera puede mantener a un marido». En ese momento Ricardo se acercó a la mesa con una carta de postres. «Siento molestarles», dijo. «¿Quieren pedir postre?». Amelita le hizo un sutil gesto con la cabeza. Era la señal convenida. Ricardo comprendió y cambió inmediatamente de tono. «Todo el personal está en sus puestos y a la espera de sus instrucciones, señora Barasco».
Hizo una pequeña reverencia. Me alegro de verla por aquí. Espero que esté satisfecha con el servicio. El tenedor se le cayó a Jimena de las manos y cayó al suelo. La muchacha se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que había oído. ¿Este es su restaurante?, susurró. Sí, respondió Amelita con calma, sin apartar los ojos de Jimena. Este es mi restaurante. Jimena se hundió lentamente en la silla, con la cara blanca como la tiza. ¿Usted? ¿Eres la dueña? Soy propietaria de la Rosa Dorada desde hace 7 años, dijo Amelita sacando una tarjeta de visita del bolso y colocándola sobre la mesa. Amelita Barasco, propietaria y gerente. Jimena cogió la tarjeta con manos temblorosas y la leyó. Luego levantó los ojos hacia Amelita. Pero tú, dijo. ¿Que yo era una mendiga? Amelita sonrió. ¿Que apenas llegaba a fin de mes? ¿Que no podía mantener a mi marido? Emiliano se quedó como un pasmarote, dándose cuenta de que había caído en una trampa. Amelita, te lo puedo explicar. Ya me lo explicarás en casa, le cortó ella. Ahora tengo que acompañar fuera a los huéspedes no invitados. Se volvió hacia Ricardo. Llama a Sebastián y a otro guardia. Diles que acompañen a estos hombres fuera. Sí, señora Barasco. Un momento después, 2 hombres corpulentos con traje negro se acercaron a la mesa. Sebastián, el jefe de seguridad del restaurante, y su ayudante Diego. ¿Hay algún problema, señora?, preguntó Sebastián. Estos hombres ya no son bienvenidos en mi restaurante, dijo Amelita. Acompáñelos a la salida. Amelita, no, intentó intervenir Emiliano. Nos iremos solos. Es demasiado tarde para disculpas, dijo ella con frialdad. Sebastián cogió a Emiliano del brazo con suavidad pero con insistencia. Pase, señor. Diego se acercó a Jimena, que seguía sentada, aturdida. Señorita, por favor. Ya, no lo entiendo, murmuró Jimena. ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Amelita se inclinó hacia ella. Te has sobrevalorado y me has subestimado. Un error típico de chicas estúpidas. Los guardias las condujeron a la salida. Todo el restaurante observaba en completo silencio. Jimena caminaba como en un sueño, sin darse cuenta de lo que había ocurrido. Fuera, Amelita los alcanzó. Sebastián, suelta a tu marido, dijo. Yo misma me encargaré de él. Muy bien, señora. Emiliano permaneció de pie en la acera, sin saber qué decir. Y esta, Amelita señaló a Jimena con la cabeza. Tengo que tener una conversación especial con ella. Amelita, por favor, empezó Emiliano, pero ella le cortó. Cállate, ya has dicho bastante. Se volvió hacia los guardias. ¿Veis los cubos de basura que hay detrás del restaurante? Sebastián sonrió. Por supuesto, señora. Llévese a esta chica, que se siente entre la basura, que es donde debe estar. Con mucho gusto, dijo Diego. ¿Qué? Jimena se despertó. Estás loca. No lo permitiré. Hay muchas cosas que tú no te has permitido, replicó Amelita, como acostarte con los maridos de otras. Pero eso no te detuvo. Emiliano, se lamentó Jimena. Haz algo. Pero Emiliano se quedó inmóvil, indeciso de intervenir. Sebastián y Diego cogieron a Jimena por los brazos y la arrastraron hacia la entrada de servicio del restaurante. La chica se resistió, gritando, intentando liberarse, pero los guardias eran mucho más fuertes. «¡Soltadme!», gritó. «Llamaré a la policía». «Llama a la policía», dijo Amelita con calma, siguiéndola. «Cuéntales cómo sedujiste al marido de otra». Detrás del restaurante había grandes cubos de basura llenos de restos de comida, sobras y servilletas sucias. El olor era apropiado, agrio, nauseabundo, una mezcla de pescado podrido y leche agria. «No», zrenia Jimena, dándose cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «No tienes derecho». «Sí», dijo Amelita. «Este es mi territorio, mis reglas». Sebastián abrió la tapa de uno de los recipientes. El interior estaba lleno de restos de comida, peladuras de patata, espinas de pescado, verduras estropeadas, servilletas empapadas, restos de salsas. «No, por favor», suplicó Jimena mientras los guardias la levantaban. «Me disculparé. Te lo compensaré». «Es demasiado tarde para disculparse», replicó Amelita. «Deberías haberlo pensado antes». «No lo hagas. Te lo ruego», sollozó Jimena.
pero los guardias ya la estaban bajando al contenedor. La muchacha chilló de horror y asco cuando sintió la masa pegajosa de restos de comida debajo de ella. Sus hermosos zapatos habían caído en un amasijo de peladuras de patata y espinas de pescado. El hedor era insoportable. «¡Sacadme de aquí!», sollozó, intentando salir. ¡Qué asco! Pero las paredes del contenedor eran altas y resbaladizas por la grasa. Jimena intentó agarrarse al borde, pero las manos le resbalaban. Flotaba entre la basura, manchando su vestido rojo con restos y salsa. ¡Qué asco! ¡Qué peste!, sollozó mientras intentaba limpiarse la cara, pero solo consiguió manchar aún más la suciedad. «Ahora tienes un aspecto adecuado a tu comportamiento», dijo Amelita, mirando a la muchacha que se tambaleaba. Ximena consiguió por fin agarrarse al borde del contenedor y empezó a salir. Era un espectáculo humillante. La hermosa muchacha, cubierta de basura, se deslizaba por la pared dejando huellas grasientas. Cuando por fin salió, estaba cubierta de residuos de la cabeza a los pies. Tenía peladuras de patata y restos de servilletas en el pelo. Su bonito vestido estaba manchado de salsa y restos de comida, y el maquillaje se le había corrido por toda la cara. «Tú estás loca», sollozó, tratando de limpiarse los restos. «Puede», asintió Amelita, «pero ahora ya sabes lo que les pasa a las que deciden jugar con maridos ajenos». «Esto no ha terminado», siseó. «Para ti sí», replicó Amelita. «No vuelvas a mostrarme tu cara», chilló desesperada y humillada. «No puedo volver a casa así. La gente me verá». «Deberías haberlo pensado antes», replicó Amelita con frialdad. «Sebastián, acompaña a la señora hasta la puerta», añadió. «Que se vaya a casa y se asee». El guardia cogió a Jimena del brazo y la condujo a la salida. La chica le siguió. «Necesito un taxi», gimió. «Me temo que ningún taxista te llevará así», dijo Sebastián. «Tendrás que ir andando». Cuando desaparecieron al doblar la esquina, Amelita se volvió hacia Emiliano, que había estado aturdido todo este tiempo. «Ahora vamos a hablar contigo», dijo en tono glacial. Emiliano se dio cuenta de que su juego había terminado y las consecuencias serían graves.